Buenas a todos, bienvenidos un jueves más a la Tribuna Podcast, un día en el que vamos a debatir sobre el conflicto palestino y israelí, pero quería saber primero la opinión tanto de Nacho como de Coto sobre lo que acaba de decir el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, validando los resultados de las elecciones que dan ganadora a Maduro. Nacho. Adelante, Coto, te deseo lugar. Coto. No, otra cosa me hubiera sorprendido. Con lo cual, bueno, pues mira. Lo que pasa es que desde mi punto de vista lo mismo queda lo mismo, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que Corina Machado es esa oposición que valida el sistema, que justifica el sistema y que, con lo cual, ¿qué más da? ¿Qué más da? Para mí da igual, para mí da exactamente igual. Pero bueno, esto visto desde lejos y no siendo venezolano, claro, a lo mejor si fuera venezolano lo vería de otro modo. Nacho. A ver, creo que la noticia es doble. Por un lado, que el tribunal, que todos sabemos que fue conformado por militantes chavistas, de hecho la presidenta del tribunal era candidata de la dictadura, entonces, junto con eso, en este momento hay que reportar que las tropas del chavismo salieron a las calles a controlar lo que va a ser una jornada de protestas como se pueda, porque el otro dato es que la cantidad de muertes verificadas ya superó los 30 a manos de las fuerzas de la represión chavista, muchos de ellos en las calles o fueron sacados de sus casas, y el número de desaparecidos ya superó los 2000, y algunos de esos desaparecidos se supone que están en el centro de torturas más grande que existe en Sudamérica, que es el helicoide. Con lo cual, esta convalidación del Tribunal Superior de Justicia chavista, que además no exhibió otra cosa que unos videos de unas personas mirando unos papelitos de papel, a diferencia de la oposición que presentó y que todavía podemos consultar online mesa por mesa los resultados, que es un avance hacia una dictadura, más allá de las consideraciones que uno pueda tener de la oposición. Uno puede tener una opinión diferente, pero es muy difícil no estar de acuerdo en que el chavismo está avanzando con un modelo muy parecido al de Corea del Norte, con un personaje ridículo al frente y debajo todo un sistema de control y represión violenta. Lamentablemente Venezuela se está deslizando hacia eso con apoyo del resto de las autocracias que andan dando vueltas por el mundo. Esa es mi mirada de lo que sucede en Venezuela. Bueno, pues empezamos con el tema de hoy. El 7 de octubre tenía lugar un atentado execrable por parte de terroristas de Hamas en el sur de Israel, con ocasión de un no me sale ahora la palabra, de un concierto, de unos conciertos. Una coalición. Sí, era un festival de música, sí. un festival de música en el sur de Israel, cerca de la frontera con Gaza. Tuvo ahí lugar un atentado en el que murieron más de mil y bastantes israelíes, niños, mujeres, hombres de todo tipo. Y no era más que un episodio más del conflicto entre Palestina e Israel, que lleva mucho tiempo vigente. Coto, ¿cuándo empieza para ti el conflicto Hombre, entre Palestina e Israel? Hombre, el conflicto entre Palestina e Israel tiene fechas, ¿no? Es decir, o sea que ya son 80 años, casi, desde que alguien entiende que en un libro sagrado está el registro de la propiedad y dice que esa tierra se la ha prometido Dios a un pueblo elegido y que entonces esa tierra les pertenece, y otra gente que lleva allí viviendo más de 3.000 años, pues resulta que ve cómo le arrebatan su territorio. Es decir, con lo cual, bueno, pues es un conflicto
que no tiene solución, porque por un lado está el fanatismo religioso, que una vez que toca algo ya lo pudre. Por otro lado está el fanatismo nacionalista, propio de los sionistas. Y por otro lado está un pueblo elegido que ni es el pueblo de Israel, ni nada tiene que ver, que son gente que sí tiene esa religión, la religión judía, pero que no tiene ninguna raíz en Israel. Son házaros que vienen en su mayoría de Ucrania, de lo que hoy en día es Ucrania, de otros puntos de Europa, del norte de África, bereberes del norte de África. Es decir, hay una mezcla de gente ahí que tampoco han pertenecido nunca a esa raza o a esa gente, ¿no? Y que reclaman unos territorios que no son suyos y que se los arrebatan a una gente y que realmente sí son suyos. Desde el acuerdo Balfour en que se le rinden a Rothschild, que bueno, que habrá un pueblo judío, habrá un Estado judío y de que la Organización de Naciones pues dice que adelante con los faroles, ¿no? Y ya está. Y por supuesto es un conflicto inevitable. Son 15 millones de judíos en el mundo, hay 8 millones de judíos viviendo en Israel, no sé cuántos quedarán ya, seguramente haya 7 o 7,5, porque hay mucha gente que se ha ido últimamente, pero que no tiene, es algo que no tiene solución. Nacho, ¿cuándo estableces tú el inicio del conflicto? A ver, el inicio del conflicto para mí está en la era de, si se quiere, del Imperio Otomano, cuando se comienzan a mover las diferentes fronteras internas. No coincido en que los judíos sean recién llegados, de hecho yo tengo entendido que los judíos viven por Judea, y que la presencia, al menos en los registros arqueológicos, los últimos que he verificado, datan la presencia judía del año 1800 a.C., por lo menos desde el punto de vista científico. Tampoco, a ver, hay una controversia muy grande respecto a los orígenes, tampoco se tiene mención de los palestinos como pueblo, como entidad jurídica, desde la época de los otomanos. O sea, la primera mención de los palestinos es en la época de los romanos. Por lo tanto, creo que si vamos a la nebulosa de las controversias no vamos a lograr nada. Yo establecería un segundo antecedente que me parece que es muy importante, que es donde comienza una lucha muy importante, que es la Shoah. Por el asesinato de 6 millones de judíos en los campos de concentración nazis, los judíos, no importa de dónde sean, de Europa, Medio Oriente, si son falayas de Etiopía o son latinos de la inmensa migración que tuvieron los judíos, en donde fueron brutalmente perseguidos. Yo creo que esa es una diferencia muy grande con respecto a los palestinos. Allí donde fueron los judíos, fueron perseguidos. Inclusive en Argentina, más allá de los 2 atentados del 92 y del 94, hubo un antecedente muy grande que en 1906 se hizo un pogromo en el que murieron por lo menos 1.300 judíos a manos de los antisemitas. Eso no le sucedió a los palestinos, y me parece que es muy importante este antecedente, porque la concreción del Estado de Israel, la idea del barón Herzog, del sionismo en su punto más esencial, era encontrar un punto en donde poder reunirse, y el punto está en un lugar que no es, más allá de los protocolos de los agresiones, todos los delirios que existen, que dicen que los querían poner en Argentina, Madagascar, no sé, cosas rarísimas. Confunden colonización judía, que fue bienvenida, como también vinieron árabes, italianos, españoles, de todos los orígenes, confunden colonización con ocupación. El punto lógico era Jerusalén, que es un sitio sagrado para 3 religiones, para los judíos, para los cristianos y para los musulmanes. A partir de ahí, de esa persecución y la necesidad de tener un Estado donde concentrarse y que no fuese territorio ajeno, porque Judea no es territorio ajeno, nace la disputa entre palestinos
israelíes, que en el año 47, a partir de la partición ordenada por Naciones Unidas, se supone que estaba establecida, los judíos la aceptaron. Los que no aceptaron fueron los palestinos, que con la ayuda de la Liga Árabe, Irak, Siria, Jordania, Arabia Saudita y una cantidad de 350.000 soldados atacaron a Israel y rompieron lo pactado de acuerdo a Naciones Unidas. A partir de ahí se rompió la idea de establecer dos estados, es decir, hubo una persecución previa y hubo un ataque en el año que, digamos, el 48 el territorio de Israel se establece a partir de lo que lograron recuperar y lo que avanzaron sobre territorios palestinos, y eso sí, hay que admitirlo, pero también surgió, y por eso cito el antecedente, surgió una idea que hasta hoy es crucial. Si no se defienden, van a ser exterminados. Y me parece que eso es importante. Ahora bien, y cierro con esto, que los palestinos necesitan un territorio, está claro. Nadie puede negar eso. Sería insensato decirlo, bueno, pero estaría bueno alguna vez pensar si los palestinos realmente tienen una misma dirección y un mismo objetivo unificado entre las diferentes facciones, como lo tuvo Israel. Me parece que está faltando eso. Siempre se le acusa a Israel de la mala suerte palestina, pero se olvidan algunos antecedentes y se olvida que hoy Palestina también tiene una diáspora como la que tuvieron los judíos y que la gran mayoría de los palestinos está fuera del país, está fuera de las zonas palestinas y no pueden ponerse de acuerdo. Y de hecho, Arafat en su momento lo logró. ¿Se acuerdan los acuerdos desde Camp David hasta los acuerdos de Oslo? Pero ¿qué es lo que lo arruinó? Bueno, yo quisiera hacer dos puntualizaciones a lo que afirma Montes de Oca. Y es el primero, que con el Imperio Otomano lo que se produce es un conflicto después del Imperio Otomano de los israelíes contra los británicos. Es decir, ahí es donde se desarrolla el terrorismo israelí y ahí es donde nace ese conflicto que no es con los palestinos, reclamando unas tierras que son de los palestinos. Y luego decirle que de todos los judíos que hay en el mundo, el cálculo es que realmente pertenecer a la raza judía pertenece en el 5%. Es decir, no hay más. Es que no es una raza. No es una raza. Vale, sí, pues bueno, tú y yo... Es un grupo nacional. En los grupos nacionales pueden convivir diferentes razas, religiones, digo, porque los israelíes... Pero Nacho, si es un grupo nacional, entonces que reclamen Kiev, ¿entiendes? Es decir, que esa sí es su... No. Sí, que reclamen Kiev. No, pero... No pueden estar reclamando, lo que no pueden estar reclamando es la patria de otro, o la tierra de otro. Porque estuvieron en Kiev, entonces los argentinos podríamos reclamar tranquilamente toda España y toda Italia. Estuvieron en Kiev, no porque estuvieron en Kiev. En Kiev lo que había era Ucrania, bueno, lo que ahora es Ucrania. Entonces no eran ucranianos, pero bueno, pues estaban esos házaros y esos házaros pues acabaron derivados hacia Israel y hacia otras partes del mundo. Es decir, hacia Rusia. El grupo nacional no es eso. Un grupo nacional no es eso. Vos tenés en los israelíes, tenés desde de los grupos bereberes, como bien dijiste, hasta los falayas etiopíes, tenés a los ashkenazis, tenés a ver, es cierto, pero eso es la consecuencia de lo que te contaba, de la diáspora. Justamente en la reunión de Israel, lo que se logra es que las diferentes etnias, también no es una unidad religiosa el mundo judío. No sé, los sefaradíes y los ashkenazis en algunas cuestiones son opuestos. Y es ahí donde hay que entender la diferencia entre el grupo nacional, lo mismo que los palestinos. De los palestinos vos podés tener grupos sunitas y chiitas, y son parte del mismo grupo nacional. Ahí sí hay una integridad étnica importante, pero es la nacionalidad lo que los define, igual que los kurdos, igual que los árabes, igual que los latinos. Los latinos, no sé, somos de todo, y justamente lo que nos define es una unidad, una forma de integración que tiene diversos orígenes, pero no creo que los judíos sean el 5%, creo que justamente la diversidad es lo que caracteriza a los grupos nacionales. La ciencia, yo no es que lo diga yo, pero escucha, pero aparte de eso, es que a mí me hace mucha gracia, que no, los sefardíes, pero ¿quiénes eran los sefardíes?
Los sefardíes fueron bereberes que estuvieron en la península ibérica, que los expulsaron y que la mayoría, contra lo que se cuenta, se establecieron en el norte de África. Es decir, ya está. Es decir, esa sí puede ser que sea su tierra, pues por usucapión, por uso. ¿Me entiendes? Porque se establecieron allí y se desarrollaron allí. Y, vale, de acuerdo. De acuerdo. Pero que los judíos puedan reclamar Israel, o vamos, solo la ciudad de Jerusalén, como algo que les pertenezca, yo te lo juro que no es algo de mi asombro. Es decir, yo es que no sé, mañana podemos los españoles ir a reclamar lo que nos salga de los cojones, porque decimos, no, Portugal. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo que cerraba Portugal a España, ya está. Vamos a presentarnos allí y los echamos a todos de allí. No, pero ahí aclaremos una cosa. Esto sin salir en defensa de nadie, Israel controla, no reclama toda Jerusalén. Reclama el control de Jerusalén. Por ejemplo, el monte del templo no lo considera de Israel. Es territorio controlado por Israel. Lo que sí reclama es la parte occidental, pero no reclama ni el área árabe ni el área asignada a los católicos. Y esto tiene que ver con una cartografía de Naciones Unidas. Por eso digo, no hay que confundir reclamación territorial con control. Y tiene que ver también con que, y esto fue, insisto, si nosotros vamos a habilitar la toma de una zona por derecho o por la fuerza, recordemos que el ataque de la guerra de Yom Kippur dio como resultado que Israel tomara el control sobre el resto de Jerusalén. Es decir, la historia de Israel también está cincelada por los ataques que está recibiendo. Por eso decía que me parece importante recordar desde la Shoah hasta adelante y todos los pogromos que tuvo Israel, sin desmerecer y sin olvidar masacres como la de Deir Yassin. Y ahí te hago otra aclaración. Los grupos israelíes eran, por un lado, el Irgun y el Stern, y por el otro lado estaba la Haganah. La Haganah estaba a favor de un proceso independentista. El Irgun y el Stern, que son, por ejemplo, los que cometieron la masacre de Deir Yassin, eran un grupo más fundamentalista y violento. Con esto que quiero decir, que nadie está a salvo de la violencia. Ahora, distingamos, no todos los judíos, es más, Irgun y Stern eran la minoría, el Haganah es el que modeló el Estado de Israel moderno. ¿Y Esther, que se dedicaba a volar hoteles, esos no eran violentos? Pero por supuesto que eran violentos. Por eso digo, no hay que asignar a toda la génesis del Estado judío lo que hacía el Irgun y el Stern, porque de hecho, cuando en la primera conformación del Estado de Israel, al Irgun y al Haganah se los relegó. Y se los relegó de las filas del ejército precisamente porque eran fundamentalistas. Y no eran muy diferentes a lo que hacía cualquier grupo terrorista. De hecho, hay muchos grupos, y por ejemplo, ahora no me sale el nombre, pero hay un integrante de la coalición opositora que está calificado como terrorista, el que hace pocos días organizó las manifestaciones de los colonos más extremistas en la zona de Cisjordania. Es decir, Israel reconoce tener grupos extremistas y hasta terroristas dentro de su seno. Lo que yo te pregunto, y ahora sí te pregunto a vos. Monteñoca, está muy bien que lo reconozcan, porque son los que acompañan a los colonos. El ejército israelí es el que acompaña a los colonos para que roben las casas y las tierras de los palestinos. O sea que me parece muy bien que reconozcan esa violencia. Por otro lado, también convendría significar y convendría aclarar que una cosa son los judíos y otra es el sionismo. Es decir, los judíos eran de la opinión que uno es de donde paz, no de donde... Es decir, que ellos aceptaban la nacionalidad del país en el que se encontraban y no reclamaban ningún Estado. Eran los sionistas los que reclamaron un Estado para sí mismos, el Estado de Israel. El sionismo que colaboró con el Führer, por ejemplo, en Varsovia. Es decir, esa es la gran diferencia y eso son cosas que la gente debería saber para poder diferenciar. No, para. Una cosa es un capo. ¿Cómo que no? Ahí hay una diferencia. Una cosa es la figura del capo, que era el colaboracionista. ¿Sí? No. Decir que todos, digo, porque es el principio de inducción o de deducción. Un caso no hace al todo, vos tenés que tener una cantidad relevante. En el caso de los capos, que también
eran también judíos que colaboraban con los nazis en los el gueto de Varsovia, perdóname, Nacho, el gueto de Varsovia está controlado única y exclusivamente por la policía sionista. Pero ahí están los capos, esa es la figura del capo. Sí, pero ahora el resto, la enorme mayoría, el 99.9%, eran víctimas. Y de la misma manera que vos tenés el régimen de Vichy, vos podés decir, los franceses colaboraron con la ocupación nazi. No, colaboraron. Eran los colaboracionistas. ¿Cómo puedes decir que no? ¿Cómo puedes decir que los franceses no colaboraron? Los franceses no presentaron ni oposición. Vamos, les faltó. Los maquis son una minoría que surge cuando ya los alemanes empiezan a retroceder en el frente de Rusia. Mientras tanto estuvieron comiendo queso con los alemanes y regalando el vino y quizás hasta las mujeres. O sea, no cuentes historias que no son. Los maquis surgen a partir del gobierno absolutamente colaboracionista, pero bueno, el régimen de Vichy fue una puta vergüenza de la historia de Francia. Está bien, pero al mismo tiempo estaba el gobierno de Gaulle, que era el comandante en jefe de los maquis de las fuerzas libres de Francia, y por eso te digo, no se puede decir que todos los franceses. Ahora, siempre hay minorías. El maquis francés fue una minoría. La resistencia francesa es una minoría que surge justo al final de la guerra. A ver, vamos de vuelta. De Gaulle era el presidente del gobierno francés en el exilio. Cuando De Gaulle regresa, se juzgó a los colaboracionistas, y los colaboracionistas fueron todos o presos o fusilados. Ahora, no se acabó con toda la población de Francia. Eso es lo que han contado ellos. Eso es lo que han contado. Se tenían que justificar. Pero, hombre, para fusilar a los colaboracionistas tenías que haber asesinado a todo París. Bueno, supongamos que esa tesis es cierta. Entonces hay que acabar con todos los palestinos porque el 7 de octubre salieron a cometer una masacre. Habría que hacer un genocidio con absolutamente todos los palestinos que existen en Gaza, en Cisjordania. No digo, se justifica porque un grupo atacó a Israel y cometió una masacre. Por eso digo, es importante diferenciar inducción y deducción, minorías de mayorías. ¿A qué fue el papel de Francia en la Segunda Guerra, en la ocupación alemana? No estoy hablando de Gaza. Yo sí hablo porque es el motivo que nos reúne. No sé si has visto Montes de Oca, Nacho, no sé si has visto las imágenes de Naciones Unidas, que ha tomado Naciones Unidas en la Franja de Gaza. Claro que la vi. No han podido dejar de mandar misiles y cañonazos ni un minuto del día. Es decir, porque es que no hay piedra sobre piedra. Es decir, yo creo que eso es un genocidio en toda regla. No queda un edificio en pie. Aquello es pavoroso. O sea, lo ves y es pavoroso. Yo no sé dónde está la gente. No lo sé. Supongo que estarán como las ratas, algunos viviendo bajo los escombros seguramente. Pero aquello es increíble. Es absolutamente increíble. Nadie en su sano juicio puede aprobar lo que sucede en Gaza y el nivel de destrucción, pero tampoco nadie en su sano juicio puede disociarlo de dos decisiones: el 7 de octubre, la masacre, y en segundo lugar, la decisión sistemática, crónica y antigua de Hamas de vincularse o de mezclarse con la población. Y con otro hecho, que también esa destrucción no es aún mayor, porque Israel todavía tiene que recuperar 140 rehenes que fueron tomados. Y uno puede decir, sí, es terrible. Sí, pero uno tiene que también tener en cuenta las causas y consecuencias. Sí. Y cada chico palestino se repite en Kefir, un chico que cumplió un año cautivo. Entonces, me parece que la destrucción nadie con valores más o menos lógicos puede aprobar la destrucción en Gaza, pero nadie puede tampoco justificar a Hamas ni a las facciones palestinas que fueron la mecha.
Si lo dices por mí, yo no estoy justificando a Hamás. No lo digo por vos, lo digo porque disociar las ruinas de Gaza de los hornos y la recreación de los hornos, cocinando vivos bebés, y eso es real, yo lo vi. Disociar una cosa de la otra, por lo menos para mí está mal. Sí, yo lo único que querría señalar respecto a Hamás es que si Hamás existe, es porque ha querido Israel que existiera. Es decir, es porque Netanyahu, en un momento dado, reconoce, además lo reconoce él, que no lo estoy diciendo yo, que los financiaron y los hicieron crecer, porque lo que realmente les molestaba era la postura de Yasser Arafat, la postura de la OLP. Por eso se crea Hamás y por eso se fomenta Hamás. Dicho esto, los son unos terroristas y unos hijos de la gran puta. No hay ni la más mínima discusión. Mira, ahí yo no discuto absolutamente nada. Yo absolutamente creo que es muy cuestionable Netanyahu, ¿eh? A ver, yo creo que el Likud y Bandera Celeste y Blanco son grupos que en este momento tienen una mirada muy retrógrada de la realidad. En eso coincido. Ahora bien, Hamás nace por la intifada, al igual que Hezbollah, y por la hermandad musulmana, este grupo que actuaba en Egipto y después es financiado y sostenido por Irán. Hay un cambio fundamental, y si no me acuerdo, fue en el año 1987, cuando dentro de los objetivos de Hamás, el Hamás original, le suman la decisión, y esto es a instancias de el ingreso de Israel como financista y como armamentista, como armero, cuando empieza a proveerles de armas, le agregan a sus principios básicos la destrucción de Israel, la destrucción de Israel. Imagínense ustedes, bueno, están mirando, que dentro de la Constitución de Israel figurara la destrucción del pueblo palestino. Bueno, solo tienes que leer el Talmud, tampoco hay que leer ninguna Constitución, ¿eh? No hace falta. Pero aparte de eso, o sea, el israelita o el sionista, bueno, no sionista, no, el israelita, considera subhumano al resto de la especie. Con lo cual... nosotros los católicos también. Tienen carta libre, eso es el Talmud, no lo digo yo. Entre los preceptos de los católicos, perdóname. ¿Vos sos católico? No. Yo sí soy católico. Bueno, entre los preceptos de los católicos está... Sabrás el concepto que tienen de ti, porque si sabrás el concepto que tienen de Jesucristo. No, pero te digo, porque en el concepto, en los preceptos lo dice su nombre. Están las obligaciones básicas de cualquier católico y está el de evangelizar. La idea de evangelizar supone que la nuestra es la religión superior y que el resto tiene que ser obligado a entrar en nuestra religión. Yo como católico, a mí me parece una estupidez. Dentro de todas las religiones, dentro del Corán y de las tres que nos interesan, en el Corán, en el cristianismo y en el judaísmo, se supone una superioridad frente a las otras, pero eso es un indicativo. Solamente las personas que están muy enfermas, que tienen la cabeza quemada y que tienen una vida muy pobre, pueden creer que eso avala la destrucción del otro. Los preceptos, en todo caso, lo que no son obligaciones en sí, son sugerencias para una persona sana. Nadie puede decir que, por ejemplo, en la Biblia está Isaac sacrificando a su hijo. A mí nunca se me ocurriría como católico, y sigo la Biblia, si no soy practicante, pero supongamos que soy un férreo católico. ¿Voy a agarrar a mi hijo mayor, a mi hijo Manuel, y lo voy a sacrificar a Dios esperando que me atrape el brazo? No, porque no se puede interpretar ni el Talmud, ni la Biblia, ni el Corán de manera literal. Los únicos que lo hacen son los salafistas del ISIS o del Al-Qaeda, los más locos del judaísmo, los más ortodoxos, y dentro del catolicismo, las ramas más locas. A ver, son los mismos que dicen que la homosexualidad es algo sodomita. A ver, eso es medieval. Ya estamos en el 2024. No se puede seguir diciendo que ni el Talmud, ni el Corán, eso es medieval. Estamos en el 2024. Estamos hablando por Zoom. A lo que hace referencia, perdóname, a lo que hace referencia Netanyahu cuando declara su ataque a la franja de Gaza, hace referencia a la Torá y dice que no va a quedar, no va a dejar, hay que asesinar niños, viejos, perros, cabras, ovejas. Es decir, no vamos a dejar nada.
Eso, y cita, es que ahora no recuerdo. Yo no recuerdo, pero voy a... Sí. Te contesto. Te Yo te lo voy a contesto puntualmente. Te lo voy a buscar y mañana te lo voy a poner aquí. O te No lo está bien. mando. No lo vi, no dudo lo que vos decís. Vuelvo a lo que te decía. Que haya un extremista, que haya un lunático dentro de un grupo, no implica que ese lunático representa el todo. Te recuerdo que antes del 7 de octubre, Israel estaba conmovida por la cantidad de manifestaciones en contra de Netanyahu, por su Sí, locura de querer controlar por su la corrupción. Corte Suprema. Entonces, Netanyahu no necesariamente representa a Israel de la misma manera que Nasrallah no representa a los palestinos, y No, mucho menos Sinwar. A vamos eso a ver. voy. Eso. Que me digas que Netanyahu no representa a Israel, entonces no sé, porque es su primer ministro, ¿no? Para que nos entienda todo el mundo, es su primer ministro. Y Bueno, vamos, ok, perfecto. Párate. Haniyeh y Sinwar hicieron llamamientos a exterminar a Israel. Entonces eso representa a todos los palestinos. El propio Abu Abbas, egresado de la Universidad de Moscú, ¿sabes cuál fue su tesis? Negar que el holocausto nazi contra los judíos existió. ¿Eso representa a todos los judíos, a todos los palestinos? No. A ver, Pues no, nosotros en Argentina tenemos palestinos, tenemos una no gran la comunidad palestina. Yo he voy a hablado con decir, ellos y la realidad es que no les interesa, es una visión sesgada de un grupo fundamentalista. Y de la misma manera que el Netanyahu no representa a los israelíes, ni Abu Abbas, ni Nasrallah, ni Sinwar representan a los palestinos. El problema está en los líderes. El problema está en los líderes. ya, pero a los líderes los elige la gente. Entonces esto no nos representa, bueno, ¿por qué no nos representa si sois vosotros los que lo habéis elegido? ¿Quién ganó las elecciones Cuando se elige a alguien, perdona Nacho, cuando eliges a alguien en democracia lo que haces es estar en representación de la gente que le vota. En 2008 jamás ganó las elecciones. Sí, no, es que esto es así. Es decir, pero es que porque un tipo niegue el holocausto, eso no te da derecho a liquidar a toda la gente de su especie, ¿me entiendes? A toda es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. Es a lo que voy. Es decir, que estamos ante algo que no tiene solución. Que no tiene solución, ¿por qué? Por el fundamentalismo. Es que no la tiene. Es que no la tiene, porque son ya 80 años matándose, asesinándose, jodiéndose, odiándose, aumentando el odio. Las resoluciones de Naciones Unidas, no ha habido una que haya cumplido Israel, ni una resolución de Naciones Unidas. Por tanto, no podemos decir que cuando Naciones Unidas dijo créense 2 estados y los palestinos renunciaron a crearlo, la culpa sea de los palestinos, Nacho. Es decir, eso no puede ser. No, a ver, voy de vuelta. Digo, porque yo no creo que las polémicas tengan que ver con discutir internamente. Hay un punto en el que estamos de acuerdo y ya lo encontramos. Seguramente es un problema de líderes, porque, y esto estoy seguro, tanto los israelíes como los palestinos, en su enorme mayoría, no importa que estén en Gaza, en Cisjordania o en el propio territorio de Israel, quieren vivir en paz. ¿A quién le interesa ver a su hijo morir? El problema es de liderazgos. Lo que sí tenemos que hacer es dejar de tomarla, y esto es lo que te propongo para evitar cualquier polémica, es dejar de ver la parte como el todo y entender que el drama se desarrolla precisamente porque no logramos interpretar qué es lo que quiere la mayoría y tomamos a sus líderes como si fuesen la voz real de los millones y millones de judíos, palestinos y con todas sus variedades. Es ahí donde es posible encontrar un punto de encuentro. Bueno, pero entonces estamos despreciando el sistema, lo cual no me parece mal, porque yo estoy muy en contra del sistema democrático. Pero vamos, el sistema democrático lo que busca son representantes. Entonces, mientras estos tipos, unos y otros, hayan sido elegidos por sus pueblos, pues es lo que hay, ¿no? Y luego, no, y ahí tengo un desacuerdo. El sistema democrático no es una entelequia. El sistema democrático es una práctica que tiene que ser rigurosa. No existen elecciones libres en algunos lugares, por más que sigan democráticas. Por más que Corea del Norte se llame República Democrática de Corea,
no significa que sea democrática. Las elecciones, y por más que gane con el 99.8, 98.7, creo que ganó la última vez en las elecciones, eso no significa que el líder sea democrático. Yo entiendo que vos descreas de la democracia, pero la verdadera legitimidad se da en sistemas democráticos que funcionan. Es decir, nadie niega que más allá de sus errores, te puede gustar o no, hoy Sánchez es presidente de España, como lo fue Felipe González, o lo fue Zapatero, o lo fue, no sé, cualquiera de ellos. El sistema funciona de esa manera. A veces llegan tipos que no te gustan y a veces llegan tipos que no te gustan. Pero, y acá viene el pero, ¿cuáles son las elecciones más democráticas, las de Israel o las que suceden en Gaza y Cisjordania? En Israel seguramente. No, yo no sigo ninguna, pero seguramente en Israel. Pero también es cierto que se deberían haber celebrado elecciones en Israel hace ya 2 años y no se han celebrado. Es decir, o sea que también por ahí falla el sistema. Pero yo lo que iba ya es a ese nivel de crueldad ante el que nos encontramos, no solo de Netanyahu, porque no se le puede señalar solo a Netanyahu, ni muchísimo menos, sino a todos los líderes europeos y mundiales, es decir, que son los que bendicen esta mierda. Es decir, porque claro, muchos vamos a llegar a un acuerdo en Doha en el que saben que no van a ningún lado, que no tiene representación ni de jamás el acuerdo que quieren tomar, es una cosa cojonuda. Es decir, es como el ucraniano cuando quería llegar a un acuerdo de paz o una conferencia de paz sobre Ucrania y no invita a los rusos, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Pero lo que sí es cierto... Eso sería como si en Francia se hiciera algo. En la Segunda Guerra Mundial se quisiera invitar a Hitler y a Mussolini es que va ganando la guerra. a la cumbre de Yalta. No, el que va ganando la guerra hay es una Rusia. Diferencia muy grande. No, el que va ganando la guerra, Montes de Oca, el que tiene la guerra ganada es Rusia, no Ucrania. ¿Entiendes? O sea, no tiene sentido. Uy, sería desviarnos a otro tema también muy peliagudo. Pero vamos. Pero igual está bueno. Está buena esta observación porque en realidad no nos estamos yendo de Medio Oriente. No me quiero ir. Lo que sí es cierto es que el 30% de los misiles que se tiran que lanzan los israelitas son alemanes. Entonces, ¿qué viene Sol? A decir que hay que llegar a un acuerdo de paz. Yo creo que tiene más probabilidad de ser norteamericanos. No, el 70% son norteamericanos, el 30% son alemanes, de los cohetes. Pero el 100% son israelíes. España vende armas a Israel. Sí. España vende armas, sí. El gobierno español vende armas a Israel. Francia también. Y estos son los que me están hablando a mí de que hay que llegar a un acuerdo de paz. Es decir, yo no sé, yo creo que esto es un juego para tontos, ¿no? Es decir, yo creo que no está mal tu referencia a Ucrania. Lo cierto es que hay una coalición formada por Rusia, Irán, con el auspicio de China, donde participan Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Nicaragua. O sea, todos los países, todas las dictaduras, todas las autocracias, esos sitios en donde, en función de la defensa de un enemigo siempre creado, y casi siempre artificial o magnificado, inician agresiones. Insisto, no está mal tu referencia. Así como el 24 de febrero del 2022, Rusia inició una agresión contra Ucrania. El 7 de octubre de 2023, Irán inició una agresión contra Israel a través de sus grupos. De la misma manera que se espera que China inicie una acción contra Taiwán, de la misma manera que el Norcorea amenaza nuclearmente a Corea del Sur. Es decir, hay una vieja idea de que Occidente es el agresor. Ponele que haya sido cierto en el pasado. En el presente, esa misma alianza que está tratando de controlar a todos los países. Me olvidaba de Venezuela con el Esequibo y tantas otras cosas cuando amenazaba a Colombia también. Creo yo que la democracia es un sistema bastante imperfecto, pero tiene una característica positiva y por suerte, y de hecho nosotros estamos haciendo este Zoom y acá está la prueba. Es perfectible y además uno puede expresar sus ideas aún en el disenso
sin terminar en un centro de tortura como los gulags, como el helicoide, como los campos de concentración de los uigures chinos, o ahorcado como en Irán. Sí, es un sistema complicado, pero podemos, justamente porque lo podemos discutir, es que es superior. Últimamente han sido asesinados Ismail Haniyeh en Irán y Mohamed Deif, el jefe militar de Hamas. ¿Cómo creéis que va a afectar eso a la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza? Bueno, uno de ellos era el hombre de paz, el que tenía que haber tratado la paz con Israel. Con lo cual, pues ya te puedes hacer una idea las ganas que tienen los israelitas de sentarse a hablar de paz, ¿no? Sí, al que tiene que discutir la paz conmigo me lo cepillo, pues ya con eso te he dicho todo. Yo creo que no aumenta el conflicto. Yo creo que el conflicto sigue exactamente en las mismas, ¿no? La única forma de aumentar el conflicto es que será cuando Irán conteste legítimamente, según Montelloca, por haberse sentido agredidos, ¿no? Entonces, que bajo mi punto de vista también sería legítimamente, pero cuando elija el momento Irán de contestar a Israel. Ese va a ser el punto clave del conflicto, por ahí que estos europeos, estos gobiernos europeos, incluso Blinken, les estén pidiendo a Irán que por favor conteste, pero que no lo haga de una manera demasiado costosa para la paz mundial, ¿no? O demasiado riesgosa para la paz mundial. Es decir, a ti te han agredido, pero tú puedes contestar flojito. Contesta flojito, mejor no le vayas a hacer daño. Entonces, bueno, pues yo creo que es un conflicto que, entre otras cosas, está llevando a Israel a una situación económica lamentable. Es decir, la actuación de Yemen bloqueando los puertos israelíes es clave, es decir, es un golpe en la economía israelí y yo no creo que les interese mucho, que le interese mucho a Israel mantenerse en este punto, ¿no? Aparte de que yo creo que la muerte de un desgaste social. La muerte de Haniyeh dejó vacante el puesto de líder político también en Hamas, y el heredero natural fue Yahya Sinwar, que es el comandante de las fuerzas de Hamas en Gaza. Y es un líder terrorista aún más brutal, porque no cree en el diálogo, con lo cual lo más probable es que Hamas carezca de capacidad en este momento para tener un diálogo, básicamente porque para tener un diálogo tenés que salir a la superficie, y apenas salga a la superficie, Israel lo va a descabezar. Y esto sería la tercera generación de represalias, porque, y acá, con respecto a ser agredido o ser agresor, sería la tercera generación porque la muerte de Haniyeh fue la respuesta del 7 de octubre. En todo caso, sí, sigo firme en mi tesis que hay una agresión y una respuesta. Y lo último que digo, hay un problema muy grave que tiene Hamas en este momento, y es que tiene parte de la enorme fortuna que fue recolectando a través del robo del dinero que Occidente y Oriente le dieron a los palestinos a través de la UNRWA o a través de aportes privados, y que fueron directamente a la fortuna de los jefes palestinos. Y gran parte de ese entramado de empresas y de depósitos y de sistema de lavado estaba a nombre, por supuesto, de las familias de los líderes palestinos, en este caso Haniyeh. Y ahora Turquía, por ejemplo, le está diciendo, no sé si te voy a dar ese dinero. A Turquía le vienen muy bien los 4.300 millones de fortuna de Haniyeh. Con lo cual, también el descabezamiento de Hamas implica un problema económico muy severo para el financiamiento de Hamas. Igual, seamos claros, Irán, cuando pierda a su perro terrorista Hamas, va a crear otro y lo llamará de otra forma. Y se va a seguir nutriendo. Y ahora sí, si querés, puedo coincidir de la respuesta israelí, como fue el Intifada,
de la respuesta israelí para conectar con los palestinos que hayan sido alcanzados por la respuesta israelí, y se va a renovar la cadena de violencia. Mientras sigamos en esa, yo no le veo salida. Pueden discutir en Doha, pueden discutir en Miami o pueden discutir en un spa en Tailandia. El problema es mucho más antiguo, y es que prevalece la idea de la violencia por sobre la del diálogo. Y eso me parece que va más allá de los líderes, de las circunstancias, de las cuestiones ocasionales. Los últimos que entendieron esto fueron Carter, Sadat y Arafat. Fueron los últimos que entendieron que había un momento en que había que parar esta idea de las acusaciones mutuas y decir, todos pusimos un poquito de nuestra parte, o nuestros pueblos pusieron un poquito para que esta locura no tenga fin. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, de Carter no podemos decir nada, pero a Sadat lo asesinaron, y a Arafat también. ¿Y quiénes lo asesinaron? Su propia gente. ¿Y quién asesinó a Sadat? El antecedente de la hermandad musulmana, los que crearon Hamas. Sadat es el presidente egipcio. Digo, para la gente que está escuchando y que por ahí no sabe que estoy hablando de Anwar el-Sadat, que fue asesinado en un desfile después de firmar el acuerdo de acercamiento con Israel. Y también, ¿qué le pasó a Rabin? ¿Quién mató a Rabin? Es una cuestión de fundamentalismo. Hay que parar. Te voy a contar una cosa con respecto a los judíos. Es cierto que los judíos no son una entidad homogénea. En el año 1492, mientras se descubría América, una cédula real ordenó la salida de los moros y los judíos. La única forma de conservar la propiedad y la posibilidad de permanecer en la tierra española era convertirse al cristianismo. Muchos huyeron, algunos al norte de África, es cierto. Algunos otros se convirtieron en criptojudíos, siguieron ejerciendo su religión, y de ahí las patas de jamón colgadas en el techo para decir, ¿cómo voy a ser judío yo si tengo una pata de jamón colgada en el techo? Las podían haber puesto en cualquier lado. Era una forma de decir, no soy judío, pero seguían siéndolo. Y muchos se fueron a América, que lo tenían prohibido, porque parte de la historia que se olvida es que había una cédula real que hablaba de la pureza de América. Por lo tanto, no se permitía a nadie sospechado de ser moro o judío embarcarse hacia América. Parte de esa migración partió de la ciudad de Montes de Oca. Montes de Oca es mi apellido. Y en Montes de Oca había muchos criptojudíos. Y en una investigación reciente de un hombre de apellido Sabán, se hizo un listado de las familias posiblemente criptojudías llegadas a América. Y ahí está mi apellido. Sí, no, pues sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda, porque todos los nombres de ciudades son descendientes de judíos. Todos los apellidos de ciudades. Lo digo porque todos somos un poco judíos cuando son atacados. Por supuesto que todos somos un poco judíos. Pero claro, como también somos un poco árabes, como también somos un poco fenicios. Por supuesto. O romanos. Uigures, y somos también sangre en la península ibérica, un retrasado mental. Pero también somos kurdos y también somos homosexuales, aunque no seamos homosexuales, y también cuando atacan a los homosexuales, cuando toda la locura, y somos sionistas cuando atacan a los judíos también, y somos también palestinos cuando atacan la idea de que no tiene que existir la idea de dos estados. Homosexuales eran los oficiales israelíes que sodomizaron al rehén palestino que hemos visto las imágenes, no sé si las hemos visto todos, pero que están siendo juzgados ahora en Israel, pero que están siendo juzgados. Sí, realmente espeluznantes. Entonces hay justicia. ¿Y quiénes juzgaron a los que abusaron de las rehenes judías? Son tan subnormales que lo graban. Pero, son a ver, retrasados que lo graban. Es decir, bueno, pero han grabado eso. Fíjate lo que será, lo que no pasará si resulta que violan a un rehén y lo violan por el ano matutano, es decir, lo sodomizan. Y ahí jamás o la cultura palestina tiene previsto algún tipo de juzgamiento. Yo no me enteré de ninguno, no me enteré que hayan ajusticiado ajusticiado en el sentido de someterlo a la justicia, a ninguno de los secuestradores.
del 7 de octubre. Te estoy diciendo que estamos llegando a un nivel de crueldad tal, de gilipollez, de estupidez, porque realmente la estupidez yo creo que es lo que preside el 99,9% de los actos del ser humano, ¿no? Pero ya cuando nos encontramos en unas condiciones como las que se están viviendo allí, ya la estupidez aumenta. Entonces el ser humano es capaz de deshumanizarse, de convertirse en una bestia, y comportarse de las formas más crueles y más estúpidas que se puede comportar un hombre, ¿no? Eso es a lo que quería llegar, pero por una parte y por otra. Es decir, por una parte y por otra. No estoy señalando nada más que a los judíos, no, porque lo que hicieron el 7 de octubre seguramente fuera parecido. A ver si me entiendes. Yo no soy tonto. Hay una frase que se le atribuye a Octavio Paz, el escritor mexicano, que dice que la retórica alimenta la violencia y después la justifica, reiniciando el ciclo hasta el infinito. Creo yo que, por lo menos, entre vos y yo no nos conocemos, no sé cuándo volvemos a hablar, la verdad que no, pero hay gente que nos está escuchando. Quizás, y por eso cito creo que lo dijo Octavio Paz, no sé, la verdad que no es importante, la frase está buena. Creo que hay que cortar con el ciclo de la retórica de la violencia, de seguir acusando y legitimando porque tal o cual, y eso lo aclaro, yo no legitimo la violencia, la puedo explicar, no la legitimo, y de acusar más a unos que a otros. Es hora de ir por sobre si querés pensarlo en términos marxistas, ir por encima de la superestructura o de lo superestructural, y llegar a un nivel que es superior, que es el de los valores. Hay un nivel en el que podemos ponernos de acuerdo en cuestiones básicas, si querés, preceptos, mandamientos, como quieras llamarlo. Matar está mal, asesinar está mal, violar está mal, justificar la violencia está mal. Y eso va más allá de cualquier ideología que uno tenga o cualquier crítica al sistema que uno adopte. Se puede ser socialista, conservador, no sé, lo que vos quieras. Si vos te pones de acuerdo que asesinar es un error y tiene que ser castigado, quizás podamos encontrar algún punto para seguir por un camino diferente del alimentar con excusas la violencia. Que no estoy diciendo que vos lo hagas, lo que digo es que mucha gente acusa a unos a otros, pero el error es no someterse a los valores que son superiores. Ya basta de violencia, ya basta de justificar a unos a otros o decir que tal tiene la culpa porque... No, está mal, lo que está pasando está muy, muy, muy mal. Eso, si nos ponemos de acuerdo en eso, la gente que nos está viendo por lo menos sabe que sirve de algo hablar sobre el tema. No sé, te lo propongo. No, yo creo que yo no he justificado la violencia en mi vida para nada, ¿no? Pero ni siquiera como respuesta a la violencia. Es decir, creo que es un camino absolutamente equivocado que no lleva a nada. Y la prueba, última instancia. Es la última instancia siempre. La prueba, sí, en defensa, en última defensa. La prueba son estos 80 años de conflicto permanente, de desgracias permanentes, de injusticias permanentes, y sobre todo injusticia con aquellos que son inocentes de toda culpa, ¿no? Que son gente que ni participa de esas masacres, ni participa de ningún ejército, sino que son ciudadanos condenados a vivir en esa inhumana franja de Gaza, que ya es inhumana por sí sola, y que si ya la bombardeas día y noche y los mueves de un sitio a otro como ratas, pues resulta que ya les cortas el suministro de agua, les cortas la ayuda sanitaria y la ayuda alimenticia, pues resulta que eso deja el holocausto en un juego de niños. No, pero no te olvides que la nube del holocausto nazi sobrevuela también. Es una nube que está posada sobre Israel. Inclusive una de las víctimas fue escapó de los campos de concentración. A mí me dan a elegir morir de un tiro o en una cámara de gas, o como tú quieras, a morir como están muriendo en Gaza, o que mis hijos mueran como están muriendo los hijos
de los palestinos en Gaza, yo prefiero un campo de concentración. Yo no. La diferencia es que yo prefiero no morir. Y precisamente por eso digo, ya basta con acusar a unos y a otros. No, una cosa, yo no estoy acusando a unos a otros. Yo lo que estoy diciendo es que uno no puede vivir de espaldas a la verdad. Y uno no puede vivir de espaldas a la realidad. Y la realidad es esta que se está viviendo ahora, que es dantesca. Es absolutamente dantesca. Cierro con esto. Tampoco. En un sitio y en otro. Es decir, si yo no te estoy diciendo, la situación es dantesca hasta para los israelíes, porque bueno, no sé si se han ido en el último año 500.000 de judíos de Israel, pero por ahí está la cifra. No se puede vivir de espaldas a la realidad. Se está haciendo insufrible para todos. No se puede vivir de espaldas a la realidad, es cierto, pero tampoco se puede hacer espaldas a la memoria. La Shoah existió. 6 millones de judíos asesinados. Y eso también forma parte de la ecuación. Nunca lo olvidemos. Sí, pero que es que una cosa no justifica la otra. Es decir, que saber que mataran a 6 millones de judíos o 4 o los que mataran, me da igual. Me da 4 o que 1. Es que me daría igual. Es decir, que maten a alguien por ser de una religión o por ser de una cultura o por ser de una raza, por ser una barbaridad. ¿Sabes cuántas personas murieron en el bombardeo al gueto de Varsovia? No. El triple de las personas que hoy dicen que Israel mató en Gaza. Por eso la memoria tiene que ser un instrumento del presente. Ojo, porque el presente se construye también con mucho de memoria. Si nos quedamos en lo que hoy sucede en Gaza y no le damos un contexto histórico, entonces no vamos a entender qué es lo que pasó, por qué pasó y por qué se corre el riesgo de que suceda de vuelta. Israel se defiende de algo que viene mucho más allá del 7 de octubre. Y eso sin justificarlo, pero eso también hay que ponerlo en la ecuación cuando se explica. Pero Nacho, no es una cuestión cuantitativa, porque entonces tendríamos que ver que fueron 20 millones los soldados de la Unión Soviética que murieron para liberar Europa. Entonces no guarda relación tampoco, ¿no? Pero lo que te quiero decir es esto, es decir, yo no ni justifico jamás, ni muchísimo menos, me parece un grupo terrorista absolutamente repugnante, pero también tengo que reconocer que a los palestinos les han robado su tierra, les han echado de su tierra, los han arrinconado en una parte mínima de su tierra, viven en unas condiciones absolutamente demenciales. Esto cuando les va bien. Cuando les va bien, viven en unas condiciones demenciales. Perfecto, estamos de acuerdo. Está bien, convertamos entonces, cuando reemplacen la idea de acabar con Israel por la idea de convertirse en Singapur, entonces ahí va a ser otro el diálogo. Se va a poder hablar en Doha o en donde sea. A Yasser Arafat lo asesinan y el ADP prácticamente la eliminan. Bueno, en Cisjordania sigue existiendo, siguió existiendo, pero jamás se hace con todo, precisamente porque Yasser Arafat quería reconocer el Estado de Israel, ¿no? Entonces querían reconocer el Estado de Israel y crear el Estado palestino. Ese es el ave de la esperanza que surge de esta caja de Pandora llena de males. Esa era la solución. Habrá que recuperar esa senda. ¿Quiénes estaban interesados en que esto no fuera así? Es decir, esa es la Irán. Esa es la pregunta. Porque estaban interesados en Palestina y en Israel. No, porque en ese momento no gobernaba Netanyahu ni gobernaba ninguna facción extrema de Israel. Por eso Israel financia Hamas. Yo no creo que lo haya financiado. Lo que sí se confunde es que los acuerdos que no son mías. No. Porque hay una confusión. Hay una confusión. No. El problemática, a ver. Los acuerdos de París. Busca las declaraciones. No, pero te explico por qué esa confusión. Cuando dijo tenemos que dejar de financiar a Hamas. Los acuerdos de París establecen que toda la ayuda financiera, es decir, todo movimiento financiero que se dirija a Gaza, va a pasar por Israel. Es lo que firmaron en su momento palestinos y judíos. Si no recuerdo mal, Nacho, lo que dice Netanyahu es
ayudamos a crearlos y luego los financiamos. Ayudamos a crearlos y yo te lo pongo también en contexto. Ayudamos a crearlos con la Intifada. Pero sí que ellos decían con la tolerancia hacia Irán y después con el sistema, que lo que él decía es que tendríamos que haber cortado las rutas de financiamiento, haber vigilado un poco mejor el dinero que iba y que en realidad se transformaba en túneles y en armas, y ese es el contexto real. Insisto, yo ahora me tengo que partir porque una cosa familiar. Pero te vuelvo a decir, yo no creo en el desacuerdo, ¿sí? Creo mucho en el diálogo, por eso soy periodista y no soy otra cosa. Creo en el diálogo. E insisto, en la medida que le expliquemos mejor a la gente todos los detalles para que se hagan una idea no inflamada de la realidad, más vamos a colaborar. Desde el disenso creo que no tenemos muchos puntos en común y eso está bueno. Y la otra cosa, es cierto, vos les creés del sistema, pero vuelvo a decirte que si estuviéramos hablando en Norcorea o en China o en Rusia, ya tendríamos a los agentes del Estado tirados encima y esta conversación hubiese durado 15 minutos. Necesitamos lo que tratamos de fortalecerlo, porque la democracia es imperfecta, pero es como una madre. Tiene sus errores, pero es la única que tenemos. Eso que es como una madre, Nacho. A veces es como una... Hay putas que también son madres. Sí, es cierto, pero hay padres que no son putas. Claro, faltaría. Si no, no habría trabajo para... Sí, un abrazo. Y por eso hay tantos hijos de puta, ¿no? Pero bueno. Un abrazo. Un abrazo. A todos. Nacho, un gusto grande. Muchas gracias a los dos. Un fuerte abrazo. Adiós. A todos los que nos han visto y nos verán. Adiós. Hasta luego. Adiós, Nacho. Tengo que partir urgente. Gracias. A ti.